la versión light del asunto. Simultáneamente, otra pequeña facción de los fugitivos de la Operación Milenio encabezada por Mario Estaiza, Marciano, quien se escondía en México, optaron por una segunda vía por recomendación de Fernando Henao y Miguel Solán. Era otra versión light del asunto, muy similar a la hollywoodiense de Vega, pero con una pequeña diferencia. En vez de entregarle entre 8 y 10 millones de dólares a la Blitz Commission, debían pagarle entre 3 y 4 millones al regordete y retorcido investigador privado cubano-americano Rick Hernández, quien se encargaba de contratar al abogado y de dirigir los hilos que había que mover para llegar al mismo objetivo de Verac Vega, la impunidad y felicidad total. Así comenzó el desfile de narcos hacia Estados Unidos con las versiones light y hollywoodiense del crossover, al tiempo que surgió la franquicia pirateada por Verconsoli y reconocida como la versión descarada de dicho crossover. Pasarían pocos meses para que este esquema de negociación les explotara en la cara a todos. Como diría un célebre pensador griego Orígenes del Marejeo, no hay sueño que resista la descarnada luz del día, ni el frío estilete de la realidad. Mientras tanto, la promoción que el médico hizo del esquema de negociación planteado por Vega empezó a dar frutos. La opción pacífica de sometimiento voluntario era más valiosa con los capos del cartel del norte del valle que el sometimiento de 10 o 15 cabezas de carteles con importancia relativa. Por eso al médico no le quedó otra alternativa que informarle a Rasguño de las reuniones en Panamá. Pero conociendo su temperamento, ¿quién sería capaz de decirle? Decidieron lanzarse al agua en un almuerzo en la finca de Rasguño al que asistieron Julio Fial, Nicolás Verconsoli y algunos fugitivos de Milenio. Comieron, hablaron de ganado, de pastos, de narcotráfico, de política y de otros asuntos, pero nadie se atrevía a tocar el tema porque la reacción de Rasguño era impredecible. Al final de la tarde, sentados en un kiosco, percibiendo el fresco viento vespertino de la sabana cordobesa, Fierro se dirigió al médico y le pidió un relato de su viaje a Panamá. El silencio fue tenso. El médico tomó aire, se encomendó al Espíritu Santo, al Milagroso de Buga, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de la Caridad del Cobre y de todos los santos. Pasó saliva y sintió que algo se le atoraba en la garganta. Señor, supo que estuvimos en Panamá hablando con unos oficiales de la EA y un tal Verac Vega que trabajaba con ellos. Indagó el médico sin ocultar su temor. Nuevo silencio. Rasguño se acomodó en la mecedora, se quitó la gorra de beisbolista y se dirigió al médico en tono amenazante. Algo oí de eso. Estaba esperando que alguien me contara lo que pasó. Pues que yo no puedo saberlo. Absoluto silencio. Los acompañantes del médico miraban con desconfianza a los escoltas de Rasguño que deambulaban por los corredores cercanos. El médico vio de reojo el fusil AK-47 que descansaba en la parte trasera de la mecedora de Rasguño. ¿Cómo que no, señor? Si a eso vinimos precisamente, a contarle lo que pasó, a pedirle su opinión y si es posible pedirle que nos acompañe en la propuesta. ¿Que nos acompañe? Eso ya es mucho pedir, médico. No, señor, por lo menos permítame contarle lo que pasó y usted sacará sus propias conclusiones. Ok, cuénteme a ver. Mientras hablaba, el médico no dejaba de mirar de reojo el fusil de Rasguño, pero se tomó confianza al ver que el capo no se descompuso ante el relato y, contrario a todas las suposiciones, se mostró atento e interesado en el tema. Incluso hizo aportes positivos mejorando la propuesta. El médico olvidó por completo el fusil y muy pronto empezó a revelar detalles de la reunión en Panamá. Relajado, Rasguño se levantó de la mecedora, se acercó a la baranda del kiosco, fijó su mirada en un lote de Novilla Cebú, se volteó y dijo: médico, ¿sabe algo? Si eso es así, estoy dispuesto a pagar hasta 5 años de cárcel en Estados Unidos. 5 añitos y les pago. No, señor, usted no me está entendiendo. Escúcheme bien. No hay que pagar ni un día de cárcel si manejamos las cosas como dice Verac Vega y hacemos un grupito bueno para ir a negociar. Le aseguro que no tenemos que pasar ni un solo día en la cárcel, explicó el médico. Olvídese. Verá que hay que pagar un tiempito, pero dadas las circunstancias 5 añitos no son nada para salir de este hoyo negro en el que estamos metidos. Créame que así va a ser. Lo que sí le digo es que si manejamos esto adecuadamente podemos darle un giro de 180 grados a la historia de este país. Usted sabe, mico, que el norte del valle maneja el 60% de la cocaína que entra a México y Estados Unidos. Si yo hablo con mis amiguitos y los convenzo de que hagamos un solo grupo sólido y ustedes enfilan su gente, tenemos casi el 80% de la producción nacional, y si le pedimos a Carlos Castaño que nos acompañe en esta misión, dándonos el apoyo y el aval de las autodefensas, podemos ofrecer en la mesa el desmonte total de la narcoactividad en Colombia. Si logramos eso, médico, allí sí creo que no pagamos ni un día de cárcel. Pero es una tarea difícil, más no imposible. Hay que trabajar duro.
¿Qué le parece? Señor, esas ya son palabras mayores. Si usted convence a sus amiguitos y Castaño nos apoya, no es difícil que voltemos al resto de la gente. Eso suena buenísimo. De pronto ahora la gente sí está dispuesta a evaluar una opción diferente a la guerra o morir por ahí en un tejado, como le tocó a Pablo Escobar, dijo el médico con confianza. Sí, es posible. Está interesante la cosa, replicó Rasguño, entre convencido y pensativo. Señor, ¿quiere hablar con Verac Vega? Porque no es sino marcarle el celular. Le da un saludito y le dice qué piensa. ¿Ese señor Verac habla español? Indagó Capo. Sí. Es colombiano. Nació en Bogotá, pero vive en Estados Unidos hace 25 años. Hable con él, explicó el médico y le pidió a Ergosoli que marcara el celular de Vega. Después de varios intentos en vano, Ergosoli concluyó que la señal era muy deficiente y que de esa manera no sería posible la comunicación. Vamos al corral que ahí sí entra perfecta la señal, intervino Rasguño y señaló un lugar a donde el grupo se desplazó de inmediato. Era un corral de este lleno de polvo y boñiga en el que no tardaron en descubrir un enorme toro que los miraba con desconfianza. Allí, finalmente, lograron comunicarse con Vega. Verac, por acá está un amiguito que lo quiere saludar. Es el de la cicatriz, el del arañazo. ¿Me copia? Dijo Ergosoli y le pasó el teléfono a Rasguño, que al cabo de varios minutos de conversación con Vega se animó a hacer una propuesta. Dea, señor, hagamos una cosa, esto hay que hablarlo personalmente y yo por allá no puedo ir. Hable con sus amigos y hacemos una reunioncita acá, en mi tierra. Le garantizo que a usted y a ellos no les pasa nada, yo les brindo toda la seguridad del mundo. Confíe en mí que yo soy el más interesado en que todo termine bien. Señor, esto no es tan sencillo porque es necesario conseguir unos permisos del gobierno para que todo sea oficial. De todas maneras, déjeme consultar y yo le envío una razón, intervino Vega y dio por terminada la conversación. Al final de la tarde, el almuerzo en la finca de Rasguño fue todo un éxito porque no solo respaldó la propuesta, sino que ahora era el más ferviente seguidor del programa de resocialización de narcotraficantes. De ahí en adelante el trabajo fue arduo y agotador. Reuniones de promoción en la Gallera de Córdoba con Carlos Castaño y Don Berna, en representación de las autodefensas, reuniones en el Vergel, la hacienda de Rasguño en las goteras de Cartago, con lo más granado el Cartel del Norte, emisarios a la cárcel de Villahermosa para hablar con Chupeta y Víctor Patiño, reuniones en el perímetro de Cali con Tocayo y Varela, viaje a Panamá a reportar los avances y a pulir el proyecto, reuniones en Miralindo, la hacienda de Arcángel Henao, con el grupo El Mochito, compuesto por Dagoberto Flores, Chuma, Francisco Cifuentes y otros, reuniones en la hacienda La Loma de Medellín con los hermanos Jorge Luis y Juan David Ochoa, regreso a Panamá. En los aviones privados y los helicópteros no descansaban de una ciudad a otra y el aeropuerto de Tocumen, ciudad de Panamá, el Hotel Marriott estaba congestionado con la crema innata del narcotráfico mundial. Finalmente, y después de semejante ajetreo, a mediados de diciembre de 1999, Verac Vega y oficiales del Grupo 43 de la DEA fueron autorizados a reunirse en Bogotá con Rasguño. La operación fue organizada milimétricamente. Danilo González se encargó del esquema de seguridad en un lujoso pentose de Rasguño en el barrio La Carolina. Nadie sabía del sitio de la reunión. Un día antes del encuentro, Eduardo Martínez, conocido como el costeño o Mamaburro, hombre de confianza de Rasguño, citó al médico en el Parque de la 93 en Bogotá y le dijo que partirían un día antes hacia el lugar de la reunión. Pero yo no le he avisado a Julia, ni a Nicolás. Nadie sabe cuándo o dónde es la reunión, interpeló el médico, molesto. Esa es la idea. Hace mucho rato que el señor no le sale a nadie a la ciudad. Esta es una excepción gigantesca y él no confía ni en Nicolás ni en Julia. Así que ellos son los que menos tienen que saber de esto. Usted les informa a Verac y a los agentes federales donde lo recogemos nosotros. Es mejor para la seguridad de los gringos y el señor, replicó Martínez. El médico aceptó y poco tiempo después llegó con Martínez al pentose donde se encontraron con Jaime Maya, el mono. Al caer la tarde apareció Rasguño, quien después de saludar le pidió al médico que se comunicara con Verac Vega para saber a qué hora llegaba. Hubo un inconveniente de última hora, un detallito pendejo, pero todo está bien. Mañana estaremos allá temprano, le explicó Vega al médico, que luego de consultar con Rasguño respondió que no había problema. La noche transcurrió en medio de una amena conversación en torno al narcotráfico y el vertiginoso crecimiento del Cartel del Norte del Valle. Al atardecer del segundo día Rasguño empezó a ponerse nervioso. Verac, ¿qué pasa, Diego? Estoy quedando como un zapato con este señor. ¿Vos crees que es fácil tener a este personaje 2 días en un solo lugar esperando?
le dijo el médico a Vega por teléfono. Médico, con seguridad mañana temprano estamos allá, se lo prometo, respondió Vega sin duda. Acostumbrado como estaba a andar de sitio en sitio, en la noche Rasguño propuso salir a dar una vuelta. El bloque de seguridad se movilizó lo más inadvertidamente posible el centro comercial Unicentro y luego un restaurante de carnes del norte de la ciudad. La tensión aumentó en la mañana del tercer día de espera porque Vega no contestaba al teléfono. El médico, desesperado, habló con un contacto suyo en Miami y le pidió ayuda para localizar a Vega o a los agentes federales. A las 8 p.m. obtuvo una respuesta. Médico, ellos están en Miami. No han viajado, no sé qué pasó y nadie me da una explicación. A mí tampoco me contestan, pero, confirmado, siguen en Miami, explicó el contacto. El médico se dirigió a la habitación de Rasguño y le dijo que estaba muy apenado porque Vega y los federales continuaban en Miami. Médico, yo tampoco entiendo y déjeme le digo algo. Espero que acá no haya nada torcido y menos que usted tenga que ver en eso. Llevo 3 días esperando en un mismo lugar y eso me hace muy vulnerable. No me gusta nada. Le repito, aclare qué pasa porque esto no me está gustando, respondió Rasguño indispuesto. Señor, hoy no tengo explicación alguna, pero mañana haré todo lo posible por entender qué pasa, créame. Igual que usted, estoy desconcertado, respondió el médico, que de paso sintió la mirada inquisidora del costeño. Vamos a dormir y mañana hablamos, terminó Rasguño y cerró la puerta de un golpe. Poco después de las 7 m del cuarto día y sin haber conciliado el sueño durante la noche, el médico llegó al comedor y encontró al costeño, que sin levantar la mirada del plato expresó con sorna. El señor se fue desde anoche, ya llamó y dijo que llegó bien a su zona de seguridad. Él sabe que no era una trampa y por eso estaba alterada. Quiere que usted averigüe qué pasó, resumió el costeño y el médico dejó escapar un suspiro de alivio. Pocas horas después, el oficial Larry Castillo se comunicó con el médico y le explicó que la cita se frustró porque la embajada de Estados Unidos en Bogotá debía ser notificada del arribo al país de los agentes federales, así como de los motivos del viaje. Cuando revelaron que el objeto no era otro que una entrevista con Rasguño, algunos funcionarios y agentes de la DEA pidieron estar presentes. Castillo le explicó al médico que de un momento a otro habían perdido el control de la situación y por eso decidieron no viajar a Bogotá a encontrarse con Rasguño. El médico viajó al norte del valle y le contó a Rasguño los detalles del incidente. Al día siguiente llegó Danilo González, quien reveló que sus contactos en la embajada estadounidense habían presenciado la furia de los agentes de la DEA porque sus colegas de Miami prefirieron cancelar la cita a ponerles a Rasguño en bandeja de plata. Resuelto el impasse, Vega propuso invitar a un emisario de Rasguño a Estados Unidos para demostrarle que el interés de las agencias en él seguía vigente. Como era obvio, el escogido fue Eduardo Martínez, el costeño, pero surgió el problema de que este había sido extraditado a finales de los 80 y luego de pagar una condena fue deportado. En otras palabras, no era elegible para otorgarle visa, pero Vega se las arregló a su manera para que este impedimento no frustrara de nuevo la opción de acercarse a Rasguño. Vega les explicó que el mejor puerto de salida hacia Miami era Panamá y por eso les pidió que viajaran al aeropuerto de Tocumen, donde los esperaría. Así ocurrió y el 21 de diciembre de 1999 el médico y el costeño aterrizaron en un vuelo privado en el aeropuerto panameño, donde los esperaba Pipo, un pintoresco personaje conocido como el tramitador oficial de los vuelos privados que en un abrir y cerrar de ojos resolvía todos los trámites aduaneros o de inmigración con las autoridades locales. Señores, los está esperando ese avión americano para hacer la conexión. Entréguenme los pasaportes para sellarlos en emigración y a mí con el equipaje para que lo acomoden en el otro avión, explicó Pipo, que de inmediato salió a hacer los trámites respectivos. En efecto, el de al lado era un jet Hawker de matrícula americana, con su tripulación uniformada. En la escalerilla de abordaje estaban Vega y Román Suárez, que editaban los brazos en señal de salud. Pipo regresó 15 minutos después con los pasaportes sellados, con un nuevo plan de vuelo. Nassau, Bahamas. Nassau, ¿luego no vamos para Miami?, preguntó el médico, sorprendida. Tuvimos un pequeño percance con la visa del costeño, así que haremos una escala técnica en Nassau y mañana seguiremos hacia Miami. No se preocupen, todo está bajo control, respondió Vega, confiado. En realidad, nada estaba bajo control porque de allí en adelante todo fue caos. Una locura que terminaría el 24 de diciembre en un bote de pesca cargado de niños y señoras fingiendo ser turistas que atracaban ilegalmente en el muelle de Bayside en el downtown de Miami, proveniente de la isla de Biman. En semejante grupo estaban camuflados el costeño y el médico, que olvidaron los sinsabores del viaje cuando llegaron a un apartamento de Brickell Avenue donde el costeño se reencontró con su familia. Al día siguiente de Navidad, el 25 de diciembre,
El oficial Larry Castillo citó al médico y el costeño a su oficina en Doral, C, el grupo 43 del área, y lo recibió en una espaciosa y solitaria sala de reuniones llena de emblemas de las diferentes agencias americanas. Convencido de que todo era cierto y que la DEA actuaba con seriedad, el costeño sacó su celular, se sentó en la mullida silla de cuero en una de las cabeceras de la sala de conferencias y llamó a su jefe rasguño. Señor, ¿cómo está? Le cuento que estoy finalmente en Miami, sentado al lado del oficial Larry Castillo y del médico, en las oficinas principales de la DEA. Lo único que le puedo decir es que todo es cierto. Esta gente sí quiere hablar con usted y el interés es serio, señor. Como dice el médico, esto es una maravilla. El costeño pasó unas cortas vacaciones en Miami con su familia. Fue a las playas, a los centros comerciales y hasta tuvo tiempo de visitar a Mickey Mouse en Orlando. La Blitz Commission. El médico no cesaba un segundo de su labor de promoción de tan espectacular proyecto. Y lo hacía acompañado por su gran amiga Cristina, quien lo acompañó a las reuniones en Ciudad de Panamá y Miami. El médico vivía en el lujoso Portofino Tower, en ese entonces el edificio más lujoso de South Beach, cuando ya conoció a un narco del cartel del norte del valle que posaba exitoso hombre de negocios que había conocido las mieles de la fortuna temprana edad. El médico y el amigo de Cristina se habían cruzado en repetidas ocasiones en la piscina y en el lobby del edificio, pero ninguno se animaba a entablar conversación alguna para no quedar al descubierto. Cuando se cruzaban en el valet parking del condominio, uno en su Porsche Oster en compañía de alguna modelita en su cuarto de hora de fama, y el otro en su Lexus 300 blanco, con una actriz haciendo sus primeros pinitos en la televisión internacional, se miraban con precaución y pensaban dentro de sí, este es un traqueto. Estoy seguro, no demora en venir a calentarme el edificio. Los dos hacían uso de ese olfatonato de los narcos con el que identifican a los especímenes de su misma calaña, por más camuflados que estos creen estar, aún en tierras lejanas. Cristina tenía como objetivo conectar a estos dos personajes que por sí solos jamás se hubieran dirigido la palabra, así esta hubiera sido la llave para entrar al cielo. La cita fue pactada en un apartamento de Brickell Key, habitado por una hermosa joven que ambos compartían sin saberlo. Era el tipo de mujer que abunda en Miami, jóvenes, hermosas, agradables, independientes y dispuestas a todo, con tal de encontrar un voluntario y no necesariamente apuesto caballero que pague su renta, su celular, sus cuentas y una que otra visita a una tienda de ropa en el Mall de Valhalla. No importa que sea por corto tiempo, pues siempre hay un nuevo y adinerado incauto dispuesto a pagar el precio de una agradable compañía sin preguntar por su pasado. Cristina, ¿este no es el apartamento de Lina Rodríguez?, preguntó extrañado la Flor. Sí, ¿por qué? ¿Tú la conoces? No, exactamente, respondió la Flor. En ese instante el médico salió de la habitación principal y se acomodó plácidamente en el sofá de colores de la sala. Actuaba con la seguridad que iba a pagar la renta de la ama. ¿Qué hubo, viejo? Yo soy Florecita. ¿Qué más, viejo? Yo soy el médico. ¿Vos vivís en el Portofino? Sí, y vos también. Te he visto unas cuantas veces. Sí, al parecer tenemos algunas cosas en común, aparte de los negocios, respondió la Flor al tiempo que clavó su mirada en el sofá colores de la sala del apartamento, porque se le hacía conocida. Sí, viejo, este mundo de la playa es muy pequeño, dijo el médico dando a entender que había captado el mensaje de la Flor. Ambos sonrieron mientras Cristina intentaba descifrar lo que entre líneas se decían sus dos amigos. Cristina me dice que quieres explicarme algo, interrumpió la Flor. Te voy a ser honesto. Cristina me ha explicado muy por encima quién eres y me imagino que ya debes saber quién soy. Creo que tenemos otro tipo de amistades en Colombia, específicamente en el norte del valle, intervino el médico. Sí, claro, respondió la Flor, interesado en las palabras del médico. Yo soy muy cercano a Rasguño y quiero que sepas que él y algunos de sus amigos más cercanos del norte del valle, entre ellos Chupeta, Diego Montoya y Víctor Patiño, adelantan una negociación con agentes de la DEA en Miami. Esta negociación no implica delación alguna y menos en bloque, como lo estamos proponiendo. Lo que sí se necesita es billete porque la entrada a este VIP es costosa, más costosa que la entrada al VIP del Living Room, la discoteca de moda en aquel momento en Miami, explicó el médico. Me suena mucho, pero deme más detalles, respondió la Flor. Tu tarifa es de $8 millones. A propósito, Florecita, ¿has oído hablar de Barack Vega, un fotógrafo de la playa?, preguntó el médico. Me suena, pero no estoy seguro, respondió la Flor tratando de engañar al médico porque él sí conocía en detalle a Vega. Ese señor es una especie de agente encubierto que trabaja para las agencias americanas y nos está haciendo lobby con la Blitz Commission. Tras esa palabra vino la retahíla de explicaciones que el médico ya repetía de manera casi mecánica alrededor del tema.
40 minutos después de una amplia exposición y 4 botellas de vino tinto terminó su ya prendida perorata. La Flor se despedía del médico en la puerta del apartamento de Yacht Club donde vivía la amiga que compartían y que se utilizó para esta reunión. Viejo, me voy contento con esa explicación y creo que puede contar conmigo. Yo tengo otros amiguitos acá que andan en algo parecido, pero ellos están un poco perdidos pues no tienen acceso a esa Blitz Commission, que es lo bueno de este arreglo, porque si nos vamos por lo alto. Eso de mis amiguitos es mucho más barato, pero creo que los están robando y ellos no tienen los contactos que tiene el fotógrafo. Yo voy a hablar con ellos para ver si lo hacemos todos por este lado. La Flor se refería a Miguel Solán, Chepe Puello y Fernando Nao, que por ese entonces seguían los consejos del investigador Lee Fernández en su versión light del crossover americano. Cuando la Flor llegó al parqueadero del Yacht Club, tomó su Lexus 300 y mientras cruzaba el pequeño puente que separa Brickell Key del downtown de Miami, pensaba, mi panita es un áspero, ¿cómo es que el negro Asprilla desde la cárcel a picota en Bogotá ya conocía al fotógrafo y yo que en Miami no sabía nada de él? Ahora entiendo por qué el negro me mandó a entregarle $200,000 al fotógrafo hace 10 días para que le averiguara unas cositas. El negro ya sabe por dónde es que va la vuelta. Efectivamente, los oficios de promoción del médico ya han trascendido todas y cada una de las prisiones de máxima seguridad en Colombia y ningún capo del narcotráfico que se respetara querría quedar por fuera del exclusivo Club VIP, que se cocinaba en las calderas de los headquarters o cuarteles generales de la DEA en Miami. Apenas terminando las festividades de fin de año y en nuevo milenio, el costeño volvió a Colombia para explicarle personalmente a Rasguño lo sucedido en Miami, su estadía en el headquarter de ITA y sus reuniones en Brickell Key con abogados y agentes del Grupo 43 de la DEA. El 11 de enero de 2000, a las 5 p.m., sonó el teléfono celular del médico. ¿Qué hubo, médico? Soy yo, el costeño. Lo estoy llamando hace rato porque ando en la casa del amiguito y él me dice que está listo para reunirse personalmente con sus amiguitos del gobierno. ¿Así? ¿Qué viene? Cuando quiera eso. Respondió el médico a una sombra. Él dice que en 2 días está llegando donde cambiamos de avión con el fotógrafo. En la casa de Pipo, ¿me entiende? Claro, ya le copié, pero vea, dígale que me confirme exactamente la fecha, porque tengo que prepararle todo para evitar una sorpresa. ¿Me copia? Sí, claro, confirme, el 13, pasa mañana. Ok, ya mismo le digo a mis amiguitos para que arreglen todo, pues finalmente ellos son los que tienen que cuadrar la fiesta, las mujeres, el traguito, la música, todo. Médico, 2 cositas importantes, no invite al peludito, Julio Fierro, ni a Gato Negro, Nicolás Bergonzoli, vaya solito. Usted sabe que el amiguito es muy desconfiado con ellos, mejor dicho, ni siquiera se tienen que enterar, ok. La segunda cosita es que él va a ir, confiando en su palabra. Ojalá todo salga bien porque su palabra está ahí por medio. Que no vaya a haber una sorpresa, mejor dicho, que la visita no se complique y de pronto pongan a viajar a mi amiguito por allá bien lejos. Él lleva ropita pa, 2 días y pa, ese clima, que no lo vayan a poner a viajar a otro lado, ¿me copia? Presumió el costeño. Sí, claro, viejo, no se preocupe, nos vemos allá en 2 días, me está llamando el numerito de allá por si algo cambia, ¿ok? Sí, yo tengo ese numerito anotado. Nos vemos y ya sabe, mucho cuidado. El médico colgó, se volvió a recostar en la soleadora junto a la piscina, se acomodó las gafas de sol y pensó en voz alta mientras llenaba de nuevo su copa vacía de Pinot Grigio, su vino preferido para esas situaciones. Si algo sale mal y entrayan a Rasguño, más me valdría no haber nacido porque los del norte acaban conmigo. Mis 7 generaciones anteriores y me prende la motosierra. Dios mío, que sea lo que tú quieras. 2 días después Rasguño aterrizó en el aeropuerto de Tocumen en Ciudad de Panamá, donde lo esperaban el Grupo 43 de la DEA de Miami y los agentes de la DEA de Panamá, quienes creían que el personaje central de aquella reunión era el costeño. Ellos no tenían idea de quién era ese otro personaje cachetón, con gorra de beisbolista y una pequeña cicatriz en la mejilla. Es más, nunca lo supieron. La reunión se realizó en la suite presidencial del Hotel Marriott de Ciudad de Panamá, en el 8º piso. Había suficiente comida y sobre todo abundante café porque había mucho de qué hablar. El médico, que se encontraba en la habitación contigua, decidió entrar repentinamente para cerciorarse por sí mismo de que Rasguño y los oficiales de la DEA estuvieran ahí y que efectivamente nada diferente a la reunión hubiera pasado. Al cruzar la puerta que separaba una habitación de la otra encontró a su protegido dando explicaciones sobre sus rutas, sus trabajadores y sus socios. Señor, a usted sí lo anestesiaron rapidito, le aplicaron morfina pura directo a la vena. Al menos yo me demoré una semana, pero usted ni un día, dijo el médico con su sonrisa socarrona. El médico salió directamente por donde entró sin dejar que Rasguño le replicara.
Unas horas después, este lo haría de visitar en su habitación mientras se entretenía con las noticias locales. Esto parece que va bien, esta gente es seria y tienen interés en lo que yo les estoy proponiendo, el desmonte total de la narcoactividad en Colombia, comenzando con el norte del valle, replicó Rasgun. ¿Usted que no me creía?, respondió el médico apagando el televisor con su control remoto. Pa' que vea que con plata solucionamos cualquier problema. Pero me ha llamado la atención que esta gente sabe muchísimo de nosotros, conoce todo el combo, están muy bien documentados y nos han hecho inteligencia de la buena. ¿Quién sabe cuánta gente tenemos infiltrada hace tiempo y ni siquiera sabemos?, contestó Rasguño. ¿Quién sabe, señor? Uno nunca sabe, respondió el médico. Le cuento que los amiguitos de nosotros, los generales, tampoco se quedan por fuera. A ellos también les están siguiendo los pasos hace días y los tienen más que ubicados, explicó el capo. Señor, el fotógrafo quiere hablar con usted de la plática de la Blitz Commission. ¿Qué le digo? Dígale que venga y lo atendemos en la habitación. Salgamos de eso de una vez, respondió Rasguño. Minutos después, Berak Vega llegó a la habitación e hizo una exposición amplia y detallada de la organización que recibiría el dinero, el uso que le darían y los beneficios de tomar ese camino. No sin antes recalcarle a Rasguño que la primera reunión de la tarde había sido todo un éxito y que los oficiales de la DEA se habían llevado una muy buena impresión de él. Luego vendría la parte dolorosa. Señor Berak, cuénteme pues cuánto ha estipulado la Blitz Commission que debo pagar para acceder a estos beneficios, preguntó Rasguño. Don Hernando, después de un estudio muy detallado y teniendo en cuenta su posición y su capacidad económica, ellos han estimado un precio de $50 millones, respondió Vega sin inmutarse. Hubo silencio total en la habitación, miradas nerviosas que se cruzaban de un extremo a otro de la sala. El médico miraba al costeño, el costeño miraba a Rasguño, Rasguño miraba a Berak y Berak permanecía sereno, tranquilo intercalando su mirada entre su copa de vino y don Hernando. Parecía como si le estuviera dando el precio del último modelo de Mercedes-Benz. Berak, ¿no cree que se les fue la mano?, indagó Rasguño. Usted sabe que no, señor. Eso no es nada para solucionar un problema de vida. Este señor recibió una tarifa de 10 millones. ¿No cree usted que las tarifas son muy acordes con la realidad? Yo solo le puedo hablar de mi realidad, pero vea, vamos a hacer algo. Comencemos con 10 millones y cuando ríen mis demás amiguitos vamos cuadrando, propuso el narcotraficante. Me parece bien, señor, en el camino vamos cuadrando. El día siguiente nuevamente fue extenso e intenso. Horas y horas de conversaciones sobre la trascendencia del programa de sometimiento masivo y voluntario por parte de los narcos colombianos. 48 horas de diálogo fueron más que suficientes para abrir las puertas del entendimiento en ambos lados. Federales y mafiosos vislumbraban un futuro promisorio y lleno de éxitos en aras de un objetivo común, el desmantelamiento de la narcoactividad en Colombia.